Venga de allá o va a quererte agarrar vacaciones de las vacaciones, pero bueno, pues a ver cómo le va por allá, a donde ella vaya, así que sigamos orando. Hemos orado por la hermana Aurelia, nos pide, ¿verdad?, que sigamos orando mucho por ella. Tenía planes de estar aquí hoy, pero dice que se comenzó a sentir muy mal y no pudo estar. Pero bueno, pues el Señor conoce, el Señor sabe y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, por ella, en el dulce y precioso nombre de Jesús. Y por la actividad que tenemos para el próximo 27, ¿verdad?, en Dallas, o en Fort Worth, ¿verdad?, donde está la fraternidad que corresponde a esta área, allá con nuestro hermano Julián Castillo, creo, de apellido, y el hermano Eli Medrano, para que Dios también nos lleve para allá, para el día 10 de agosto está también, ¿verdad?, el culto de apoyo en Odessa, Texas, con el pastor Román Iñiguez. Así que también tenemos la invitación ya en nuestras manos. No la traigo conmigo en ese momento, pero ya sabemos que es para el día 10, dando principio a las 10:30 de la mañana para los que puedan estar allá. Bueno, pues va a ser en el templo. Después traeremos la dirección para ponerla también. Esas son las actividades que tenemos, ¿verdad?, que nos corresponden a nosotros. Hay otras actividades más, pero son las que, aleluya, nos están, ¿verdad?, que tenemos que cumplir con ellas. Y yo solamente voy a dar una introducción, pues yo tengo ganas también de oír a otros predicadores, ¿verdad?, que traigan, aleluya, el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje de la palabra de Dios. Y va predicando nuestro hermano Ángel. Solamente quiero introducir, ¿verdad?, algo que tengo en mi corazón ahorita, y que al estar ahí Dios me habla de esta forma, ¿verdad? Porque abrí la Biblia y dije, Señor, pues a ver, ¿qué quieres que hablemos? Pero bueno, el Señor ya me indicó también, ¿verdad?, que yo descanse. Y es así lo que podemos hacer, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero no, hermano, nosotros no tenemos descanso. Nosotros siempre estamos, no quiero compartir, ¿verdad?, el tiempo y el mensaje, aleluya. Pero Proverbios 2, al abrir la Biblia ahí, me llamaba mucho la atención hace un momento, ¿verdad?, que tomar la palabra de Dios. Hemos hablado que servir a Dios con esa pasión, servir a Dios con algo que nos dé a nosotros provecho, y cómo tener la sabiduría, ¿verdad?, del Señor. Digo esto porque nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios nos ha elegido para algo muy importante y que hemos sido elección de Dios, y así nos lo menciona el Señor. Pero cuando habla y nos dice el proverbista, y dice, hijo mío, si tomares, capítulo 2 de Proverbios, verso 1, dice, si tomares mis palabras, y luego aparte de las palabras habla, y mis mandamientos guardares, pero dentro de ti. Y habla ya, ¿verdad?, aleluya, de los miembros del cuerpo. Dice, siendo estar atento tu oído y la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Bien, está hablando de tomar la palabra de Dios, de guardar los mandamientos, y luego nos habla del oído y nos habla del corazón, ¿verdad? De que todo esto puede, o sea que el servicio hacia Dios es interno, ¿verdad? Es de adentro, pero también habla de lo externo para santificarnos para Dios, para santificarnos para el Señor. El Señor Jesucristo fue el primero que se negó a sí mismo para darnos a nosotros vida. Ahora Dios, ¿verdad?, nos pide
que nosotros nos neguemos para darle un servicio al Señor. Ahora, ahí es donde tenemos nosotros que ver hasta dónde podemos limitarnos en el mundo nosotros. ¿Hasta dónde podemos nosotros decir yo sirvo a Dios y no al mundo? ¿Hasta dónde podemos dejar tradiciones y no tomarlas para servir al Señor, como dice ahí la palabra de Dios? Si inclinares tu corazón a la prudencia, o sea, prudentes, para poder ser esos cristianos que de día y de noche estamos viendo, o mejor dicho, estamos, aleluya, representando a un Dios de poder aquí en este planeta, aquí en este mundo. Y habla de buscar, ¿verdad? Y pone algo ahí el Señor, ¿verdad? Que quizás para nosotros aquí en este planeta sea muy, muy valioso, y pone la plata. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, bien, ahí es donde ya viene lo interno. Entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el entendimiento, ¿verdad? Hallarás el entendimiento, el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la sabiduría. Jehová da la sabiduría. Entonces nosotros nos estamos guiando, ¿verdad? Por el consejo de Dios, porque de ahí hemos tomado nosotros el conocimiento de qué es lo que no podemos hacer y qué es lo que podemos hacer bien en este planeta, en este mundo, hasta dónde podemos nosotros, aleluya, llegar, pero sin dejar de amar a Dios, sin dejar de amar al Señor, sin dejar de cumplir, aleluya, los compromisos espirituales con el Señor. Entonces es algo, ¿verdad?, que tenemos nosotros que tener siempre en nuestra vida, en nuestra mente, ¿verdad?, alabando y glorificando al Señor sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, amar a Dios. Y luego ya sigue diciendo de dónde va a tomar la sabiduría, porque Jehová da la sabiduría y de su boca el conocimiento y la inteligencia. Entonces no hay otra manera de ser nosotros inteligentes si no alabamos al Señor, si no adoramos a Dios. Así que vamos a dejar que nuestro hermano, ¿verdad?, nos traiga la palabra de Dios. Eso nada más fue una introducción. Aleluya, interesante. Aleluya, es muy interesante esto. Nada menos, apenas ayer estuve yo hablando con un hijo mío, y precisamente ahorita hasta me decía mi esposa, ese fue los textos que tú le enviaste a mi hijo, y le hablaba de este libro precioso, del libro de los Proverbios. Qué interesante, me llama la atención el verso 4, ahí donde leía el hermano, y vamos a seguir porque el hermano ya comenzó el tema y esto es muy interesante. Aquí está hablando de la paternidad de Dios, y nosotros debemos tener esa paternidad también como padres, amén, para poder darle el consejo a nuestros hijos. Si nosotros no conocemos esa paternidad, no sabemos qué es la paternidad de Dios, hermano, quizás no seremos buenos padres. Ayer le hablaba a mi hijo y le decía yo que le he estado hablando para exhortarlo y decirle que guarde la palabra de Dios, que busque, que escudriñe la palabra de Dios, que busque la sabiduría de Dios, así como aquí el proverbista lo está diciendo. Le decía, porque hijo, prefiero irme con el Señor y comparecer con Él, y que el día que Él me juzgue no vaya Él a condenarme por no haberte ofrecido esta paternidad, que es guardar los mandamientos de Dios. Todo padre que es padre de hijos debe de hablarle a sus hijos de esa paternidad, debe hablarle de esa sabiduría de Dios, debe hablarle de esa inteligencia de Dios. Y me llama la atención, ¿verdad?, como el hermano ahorita, ¿verdad?, yo iba a hablar de otra cosa un poquito diferente, pero
Dije, si me ponen a predicar, pero Dios nos lleva por aquí y esto es interesante. ¿Amén? Dice aquí la escritura, en el verso 4: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. O sea, ¿de qué está hablando? Hablando de la sabiduría, hablando de la inteligencia, hablando de la prudencia. Estas cosas, dice el proverbista: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor. Ahora, ¿cuál es el temor del Señor? La sabiduría. Ahora, si vamos más adelantito, en el capítulo 3, versículo 12, ahí dice la escritura: porque el que ama, castiga. Amén. Y lo sigue diciendo: como el Padre al Hijo a quien quiere. Y lo dice el verso 13: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene, ¿qué cosa, hermano? La inteligencia. Ahora, el consejo al Hijo no únicamente es para hacerle entender que entienda la sabiduría, que conozca al Señor dentro de él, que se entregue con todo su corazón, que oiga la palabra, sino aparte acarrea algo precioso para su vida, y es una bienaventuranza. Bienaventuranza, dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Sigue diciendo en el verso 14 del capítulo 3, dice: porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y los frutos más que el oro fino. O sea, quiere decir, el proverbista pone el ejemplo que si buscáramos como a la plata la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, pero al mismo tiempo el mismo proverbista hace una aclaración que, ¿verdad?, interesante. En el verso 13 dice: porque su mercadería es mejor. O sea, el que busca la palabra, el que busca al Señor, es mejor aún que hasta el que anda buscando el oro y anda buscando la plata. Es una buena comparación, porque el que busca el oro se esmera. Es un hombre que se mete a buscarlo, hermano, de lleno, y no regresa hasta que trae el oro en sus manos. Lo mismo el que anda buscando la sabiduría y el temor de Dios, así debe de ser. Pero aquí la Biblia dice que es mejor que esa mercadería. Es mejor que esa mercadería. Y sus frutos, dice, más que el oro. Entonces, qué importante, qué interesante nosotros buscar o escuchar, mejor dicho, ese consejo del proverbista. Dice el verso 15: más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar. ¿A quién, hermano? A ella. Por eso dice la Biblia: alábete el extraño y no tu boca. Porque el extraño, hermano, se va a dar cuenta si verdaderamente usted tiene sabiduría de Dios o no tiene sabiduría de Dios. Si usted verdaderamente es un hijo sabio, como dice la Escritura. Dice la Escritura que el hijo sabio, ¿verdad?, alegra al padre, mas el hijo necio es vergüenza de su madre. Entonces, aquel joven, aquella mujer o señorita que está buscando al Señor, hermano, es como una piedra preciosa. O la palabra, mejor dicho, la sabiduría de Dios, como una piedra preciosa. Dice, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear. O sea, la sabiduría de Dios es esto. No se puede comparar, hermano, nada a ella. Y lo dice el verso, dice, bueno, aquí está comparando dice aquí: el bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Está comparando a la sabiduría, y lo dice el verso 16: largura de días están en donde, hermano, cuando encuentras la sabiduría, en su mano derecha y su izquierda, y riquezas y honra. Sus caminos son caminos que, hermano, deleitosos, y todas sus veredas paz. Y lo dice el 18: ella es el árbol de vida a los que de ella hacen.
y bienaventurados son los que la mantienen. Qué importante es la sabiduría. Alabamos el nombre del Señor. Ahora, fíjese, como padres, nosotros debemos de tener esa doctrina. Si no tuviéramos nosotros como padres esa doctrina para nuestros hijos, creo yo, últimamente hemos estado hablando de lo que es la sana doctrina. Si nosotros no tuviéramos esta doctrina como padre, no estaríamos dentro de los estatutos, de los mandamientos de Dios. Porque si estamos hablando de esa paternidad de Dios, hermano, tenemos que hablar esa sana doctrina. Amén. Dice el capítulo 4, verso 1 del libro de los Proverbios, ya que el hermano nos llevó ahí al libro de los Proverbios. Vamos a ver cómo dice el verso 1. Dice: oíd, hijos, ¿qué cosa? La doctrina, dice en mi versión aquí, en esta versión que yo traigo, dice: oíd, hijos, la doctrina de un padre. ¿En qué estamos caminando los hijos de Dios, los que hemos aceptado al Señor? Bajo esa cobertura, bajo esa paternidad. Si somos hijos de Dios, estamos bajo esa paternidad. El apóstol Pablo le llegó a decir a Timoteo: hijo. Nosotros como ministros, como hombres de Dios, predicamos esa doctrina. Ahora, no lo predicamos únicamente a la iglesia, sino también la predicamos aquí, hermano, a nuestros hijos. Dice el verso 4: oíd, hijos, la doctrina de ¿quién, hermano? De un padre. Y estar atentos para que conozcáis, ¿qué cosa? Cordura. Dice el verso 2: porque os doy, ¿qué cosa, hermano? Buena enseñanza, no desamparéis mi ley. O sea, la doctrina siempre de un padre, el consejo siempre de un padre va a ser aconsejarle, hablarle de esa sabiduría. Y esas amonestaciones y esas exhortaciones nos llevan a valorar y entender todos los que son los beneficios de la sabiduría. ¿Cuántos captamos eso? Esa es una de las, creo yo, connotaciones de los apóstoles, hermano. Uno de ellos, que fue el apóstol Pablo, es ahí donde él establece, hermano, esa paternidad sobre los hijos de Dios. Si Pablo no nos hubiera hablado con esa doctrina, nosotros no hubiéramos recibido conocimiento. Ahora en la mañana, hermano, leía acerca de la Biblia. La Biblia, que fue escrita por muchos hombres, hermano. Y cómo la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas. Y que no hay otra cosa más hermosa que la palabra de Dios para enderezar el camino en nuestra vida y que nosotros, hermanos, podamos entrar un día en el reino celestial. Lo único es la palabra de Dios. Entonces, cuando aquí el proverbista nos habla de estas cosas, hermano, nos está hablando precisamente de eso, de esa paternidad de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermano? Y creo que como hijos de Dios, Él va a formar en nosotros, hermano, un carácter. Amén. Nos va a impartir la verdad. Ahora, no únicamente Dios lo va a hacer para nosotros. Nosotros como padres tenemos que impartir eso también a nuestros hijos. Hablarles de que oigan la doctrina de su padre. Por eso los hijos que tienen un padre cristiano debían de sentirse orgullosos que su papá es cristiano. ¿Por qué? Porque está en la verdad, está en la palabra. Y lo único que va a compartir un padre a sus hijos, o que va a dar un padre a sus hijos, hermanos, son estos principios. Que es un buen carácter, que imparte la verdad de Dios, que imparte, hermano, buenos principios, y aparte que da protección a sus hijos. En otras palabras, le da esa cobertura, porque es promesa de Dios.
Pues cuando Dios nos da esa cobertura, es precioso porque podemos sentirnos, hermano, bajo esa paternidad de Dios. ¿De qué serviría si yo sé que mi papá es cristiano, sirve a Dios, pero yo no estoy bajo esa cobertura? No vivo el carácter de mi papá, no sigo el consejo de mi papá, no sigo lo que mi papá me habla, lo que mi papá me enseña. Claro, estamos hablando de un padre que tiene una doctrina, que es la palabra de Dios. Entonces, aquí el proverbista por eso da el consejo y dice: oíd, hijos, la doctrina de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. Y lo dice el verso 2: porque os doy, hermanos, buena enseñanza, no desamparéis mi ley. ¿Qué es lo que da un padre? Buena enseñanza. ¿Cuál es ese padre? Un padre cristiano da buena enseñanza. ¿Por qué, hermano? Porque quiere cubrir a su hijo, quiere darle esa cobertura a su hijo. El Señor lloraba, ¿verdad? El Señor lloró en una ocasión y dijo: oh, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise proteger o cubrir con esa cobertura, como la gallina cubre a sus pollitos bajo sus alas. Nosotros los padres, hermano, lloramos por los hijos. Y siempre les estamos hablando, siempre les estamos dando el consejo, siempre les estamos diciendo que escuchen esta doctrina, la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito, hermano? Es la única manera que un hijo va a conocer los caminos de Dios. En este mismo proverbio, en el verso 20, fíjese cómo dice. En el capítulo 4, Proverbios 4, verso 20, dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Proverbios 4:20, y lo dice: inclina tu oído a mis razones. Es muy importante que el hijo, para que esté bajo de la paternidad de Dios y de su papá, el hijo, hermano, esté escuchando o esté atento cuando su padre le habla, le da el consejo. Y luego, aparte, para que oiga, le dice: inclina tu oído a mis razones. ¿Cuántos hijos hay que cuando se les habla de esta doctrina de sabiduría de Dios, como que no les interesa? Miran la palabra o la oyen, y hermano, y sucede lo que dice ahí en San Mateo, que la semilla cae en su corazón, pero el enemigo arrebata lo que ha sido sembrado en ellos. Así hay muchos hombres hoy en día, no únicamente jóvenes, hasta adultos, hombres viejos también, que oyen el consejo de la palabra, de la doctrina, y hermano, sus oídos se cierran. Y quizás muchos lo reciben, pero dejan que el diablo les arrebate lo que ha sido sembrado en su corazón. Nosotros hemos declarado a nuestros hijos para el Señor, y hay promesa de Dios. Dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, si es promesa de Dios para que nuestros hijos un día acepten la palabra, hermano, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir amonestando, seguir dando esa cobertura, seguir hablándoles a nuestros hijos la verdad, para que ellos se conviertan y hagan ese carácter verdadero de buenos cristianos y sirvan a Dios un día. Sigue diciendo el proverbio: no se aparte de tus ojos. Fíjese, dos cosas importantes: oír la palabra, ver la palabra. No se aparte de tus ojos. Y lo dice: guárdalas en medio de tu corazón. Lo que decía el hermano en el Proverbio capítulo 2 cuando lo leí. Es lo mismo, es interior. Dice: si inclinas tu corazón a la prudencia, dice en el capítulo 2. Aquí en el capítulo 4, versículo 22 dice, 21, perdón, dice: no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de ¿qué, hermano? De tu corazón. Y lo dice el 22: porque son vida a los que la hallan. Amén. Y medicina
a toda tu carne. Es medicina, la palabra de Dios. Cura al enfermo. Y si hay una enfermedad interior, espiritual en la vida de alguien, hermano, el Señor cura. El Señor sana. Él es el sanador, amén. Él es medicina a toda carne, dice la Escritura. Alabamos el nombre del Señor. Y lo sigue diciendo: sobre toda cosa guardarás, ¿qué dice ahí, hermano? Tu corazón, porque de él mana, ¿qué cosa, hermano? La vida. Ahora vamos a Timoteo capítulo 1. Timoteo capítulo 1, versículo ahí, me parece que es el 5. Alabamos el nombre del Señor, hermano. Primera de Timoteo capítulo 1. Dice el verso 5: pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de ¿qué, hermano? De corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y lo dice el 6: de la cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas. O sea, cuando el joven recibe el consejo, hermano, de este mandamiento, porque es un mandamiento de Dios, dice que es la caridad nacida del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice allá que va a ser cuerdo, dice en el libro de los Proverbios. Y luego aquí dice, en el verso 6 da un consejo y dice: de la cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas. Ahora volvamos a Proverbios, donde estábamos, capítulo 4, y vamos a seguir leyendo. Vamos a encontrar las mismas palabras que están allá en Timoteo. Dice: sobre todo guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo dice el 24: aparta de ti, ahí está, la perversidad de ¿qué, hermano? De la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. O sea, perversidad de boca, iniquidad de labios. Y lo dice el 25: tus ojos miren ¿qué, hermano? Lo recto. O sea, la doctrina, estar atentos. El consejo de Eclesiastés, en el capítulo 12, al joven, ¿verdad? Dice que esté atento a la palabra, ¿verdad? Aquí la Escritura dice: aparta de ti perversidad de la boca y aleja de ti iniquidad de los labios. Y lo dice: tus ojos miren lo recto, y tus párpados ¿cómo dice? Y tus párpados en derechura delante de ti. Y lo dice el 26: examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ¿qué cosa, hermano? Ordenados. Dice el 27: no te apartes a diestra ni a siniestra. Y lo dice ahí: aparta tu pie del mal. Entonces, qué importante es la paternidad de Dios en nuestras vidas. Es muy triste conocer a un joven en este tiempo y que ese joven, hermano, se le haya dado el consejo y que su padre le haya dado el consejo y que su hijo esté, hermano, menospreciando el consejo de su padre. Esto lo lleva, hermano, a decepcionar el hogar, la familia y hasta los amigos, se podría decir, porque se está saliendo, hermano, de lo que se le fue enseñado, de lo que se le enseñó, y hermano, de esa cobertura de paternidad en la cual él debía de haber crecido hasta el día de hoy o hasta este tiempo. Yo, por ejemplo, a mis hijos, lo digo aquí, ¿verdad?, con todo mi corazón, los instruimos en el camino de Dios.
La Biblia dice que el hijo necio es triste. El hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, cuando la palabra nos habla de esa manera, nosotros captamos, entendemos cuando nuestros hijos, o si por causa de nuestros hijos nosotros estamos tristes, es porque algo está sucediendo con nuestros hijos. ¿Qué causa un hijo a un padre? Un hijo que no es obediente, hermano, le causa tristeza a su padre. ¿Por qué? Porque desobedece, porque no le entiende, porque no lo corrige. Y yo he visto madres, hermano, en este tiempo en que estamos viviendo, que han descuidado a sus hijos. ¿Cómo los han descuidado? Hay niños, hermano, que aprenden a hablar hasta los 4 años. Cuando un niño a los 2 años, 3 años, ya debe de hablar todo. Y hay niños que se dilatan en su forma de desarrollarse, porque los padres, la madre descuida a sus hijos, hermano, y no los educa, y se distraen las criaturas. A nosotros en la familia hemos visto niños que se distraen, que hablan malas palabras, y nosotros como padres no los corregimos, no los enseñamos a hablar como debe de ser. Desde ahí comienza la instrucción de lo que habla también el proverbista, donde dice: instruye al niño en su carrera, para cuando sea viejo no se aparte de ella. Dice el niño, no dice el viejo. Entonces, ¿cuándo es cuando el proverbista da el consejo al hijo? Me imagino que cuando entra en el estado de conocimiento, de que ya puede recibir. Los judíos, por ejemplo, a los 5 años de edad, sus hijos los tienen bien instruidos. Ya tienen conocimiento de la palabra de Dios. La iglesia, nosotros como creyentes, debemos también hacer lo mismo. Dice el capítulo 3, verso 1 de Proverbios, dice: hijo mío, fíjese, no te olvides de mi ley. ¿Cómo dice ahí? En el capítulo 3, verso 1 de Proverbios: hijo mío, ¿qué? No te olvides de mi ley. Quiere decir que cuando el proverbista escribe esta parte de la Biblia aquí, quiere decir que cuando está hablando de un hijo que no se olvide de su ley, quiere decir que era un hijo que había sido instruido en la ley. Y muchas veces nosotros leemos el texto y no lo captamos. Si el proverbista dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, quiere decir que mi hijo fue instruido en la ley, o en la palabra de Dios, en la doctrina. Entonces, como padres, nosotros que queremos seguir dando esa cobertura, formando a la vida espiritual de nuestros hijos, tenemos que exhortarles y decirles: hijo mío, no te olvides de mi ley. Amén. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Y sigue diciendo el verso 2: porque la largura de días y años y de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad, esto es importante, no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de ¿qué, hermano? De tu corazón. Y dice el verso 4 algo importante: y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de ¿quién, hermano? De Dios y de los hombres. ¿Se fija? Un buen testimonio. La paternidad de Dios en usted, en su hijo. La paternidad de Dios, hermano, ahí. Se agrada a Dios de este hijo, de estas familias. Y luego alcanza y la pueden ver los ojos también de los hombres. Es interesante esto, hermanos, créanme. Nosotros muchas veces no miramos esto de esa manera. Vamos allí a 2 de Timoteo. Alabamos el nombre del Señor. Alabamos su nombre. Capítulo 1, 2 de Timoteo. Me gusta la manera en que Pablo, hermanos, le habla a Timoteo.
Pablo, hermano, fue un apóstol de Dios, hermano, que tuvo una paternidad por la iglesia, hermano, que debíamos de tenerla cada uno de nosotros. Yo me gozo, por ejemplo, cuando miro al hermano Vélez con los niños, la hermana Vélez. Esa es paternidad, hermano. Es paternidad, es un sentir que Dios pone. Pero eso debe ser en nosotros como padres, en cada uno de nosotros. Tenemos que sentir ese sentir. Pablo tenía esto. Dice Pablo en el capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y lo dice el verso 2, a Timoteo. ¿Y cómo le dice? Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y lo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Qué paternidad tan preciosa. Pablo, hermano, se preocupaba, amaba tanto a Timoteo, que lo amaba como si fuera su hijo. Que cuando, yo me imagino que cuando no lo miraba, bueno, ahí dice el verso, léalo conmigo, el verso 4 dice: deseando que verte, acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, de la cual residió primero en quién, hermano, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. ¿Quién lloraba por Timoteo, hermano? ¿Quién oraba por Timoteo? ¿Quién aclamaba? ¿Quién deseaba verlo? El apóstol Pablo. Se acordaba de él, hermano, de cuando derramaba Timoteo sus lágrimas, pero para Pablo era gran gozo. Porque me imagino que Timoteo, cuando andaba por allá evangelizando o predicando la palabra de Dios fuera del hogar, fuera de la casa, o sin estar cerca de su madre y su abuela, lloraba por ellas cuando se acordaba de ellas. Ojalá y que nuestros hijos así lloren por nosotros allá donde andan ellos, y se acuerden de la doctrina que les hemos enseñado desde niños, de los caminos que nosotros les enseñamos, y que si los ve por allá algún cristiano, se goce con ellos y diga: verdaderamente estos son hijos de cristianos. No por vanagloriarme, pero a mis hijos les han preguntado que quieren conocer a sus papás por sus modos, por la educación, por su forma de ser. Les han dicho: me gustaría conocer a tu papá hizo buen trabajo contigo. Y yo sigo diciendo: no hice buen trabajo con mi hijo. Pero en realidad, bíblicamente hablando, hermanos, si fuimos esforzados en instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, creo que ellos entendieron, conocieron la doctrina. Y si la conocieron, algo hay de ellos en ellos, para que la gente hable bien de ellos, como dice allá donde leíamos, ¿verdad? En el Proverbio capítulo 4, que los extraños van a ver con sus ojos que hay la paternidad de Dios en ellos, en nuestros hijos. Qué bonito siente usted, hermano, cuando alguien le dice por ahí: usted es pastor, usted es cristiano. Usted es cristiano, ¿verdad? No más con verlo. Los domingos en la mañana, en veces antes de venir, me voy y compro un café. No todo el tiempo, hay veces que me tomo un café en la mañana y voy y lo compro. Y lo primero que me dicen las de la tienda rápida, ahí donde nos paramos a comprar el café: va a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo saben? ¿Cómo detectan eso? Porque nos miran, hermano. Y ellas, lamentablemente, a lo mejor desean ir a la iglesia, pero ¿qué sucede? Ahí están trabajando, no pueden ir a la iglesia. Se quejaba el otro día conmigo una señora que está trabajando y dice: tengo 6 meses trabajando todos los domingos, no he ido a la iglesia. Si ha estado trabajando todos los domingos y no tiene tiempo de ir a la iglesia, ¿tendrá tiempo para instruir a sus hijos en el camino del Señor, hermano? No lo da.
Dios nos ayude. Pero lamentablemente vivimos en el país donde hay que trabajar para salir adelante. Tenemos que trabajar. No estamos en contra de que no tenemos que trabajar, pero buscar a Dios. Buscar a Dios, instruir a nuestros hijos, aprovechar todo el tiempo que sea posible para nosotros, hermanos, no dejar esa paternidad de Dios que Dios nos ha dado a nosotros como hijos, a nuestros hijos. Amén. Entonces, creo que es muy interesante el tema. Timoteo, Pablo se gozaba con Timoteo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Timoteo era verdaderamente un hijo de Dios. Imagínense cómo, si Pablo era el apóstol y se gozaba, imagínense cómo estaría su abuelita, su mamá, bien orgullosas. Dice aquí, trayendo a la memoria la fe que hay en ti, la cual recibió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Ahora, a lo mejor ellas ya habían partido, a lo mejor ellas ya habían muerto, pero Timoteo lloraba y traía la memoria y decía: por mi abuelita y por mi mamá conocí el evangelio, y por eso hoy en esta noche o en este día estoy sirviendo a Dios, porque esas mujeres me instruyeron en el camino y vivo y sirvo a Dios en su caminar. Era la instrucción que él había recibido. Aquí tenemos una hermana que tiene años, algunos años de edad. Yo creo que ella por su mente debe estar pasando ahorita y diciendo: ¿a cuántos de mis hijos, nietos, yo no les he hablado de la Biblia? Nuestra hermana Josefina, yo creo que a todos sus hijos le ha hablado ella de la palabra del Señor. Lo mismo debe hacer su mamá, su hija, su hermano, toda la familia. Todos tenemos que involucrarnos en esta paternidad de Dios. Hoy en día hay hijos que se enojan con sus padres. Y los padres deciden muchas cosas, ¿verdad? Hay padres que dicen: no, este no quiere servir a Dios, yo no le voy a ayudar. Y este otro dice: no, a este sí lo voy a ayudar porque este sí va a la iglesia. Estamos mal. Como padres debemos de velar por los dos. La cobertura que le damos al que obedece se la debemos de dar también al que obedece, se la debemos de dar también al que no obedece. Orar por los dos. Amén. Alabamos el nombre del Señor. Entonces, yo creo que vamos a leer ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 8. Dice el verso 6, donde estábamos, lo tenemos. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice el apóstol Pablo. Y le dice en el verso 7: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Y dice el verso 8: por tanto, ¿qué le decimos a nuestros hijos, hermano? Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, antes ser partícipe de los trabajos del evangelio, según la virtud de Dios, que nos salvó y nos llamó con vocación, ¿qué dice ahí, hermano? Santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia de la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Alabamos su nombre. Ajá, qué bueno el Señor. Qué bueno es el Señor. Yo creo que podíamos ver muchas citas bíblicas y ver lo que es esta enseñanza, este consejo. Amén, hermano. Yo pido de sus oraciones en este día para que oren por nosotros, para poder seguir haciendo nuestro trabajo, porque ya no tenemos únicamente la responsabilidad con nuestros hijos, ya se ha extendido, ya somos abuelos, ya tenemos que hablarles de esta paternidad de Dios también a nuestros nietos, porque aunque no queramos, lo que hagan nuestros nietos
Nosotros como abuelos sentimos responsabilidad. Claro que ya sus padres son responsables de ello, pero como abuelo nosotros le decimos a nuestro hijo: pues ¿qué no estás enseñando al niño? Mira lo que anda haciendo el niño. Pónganos a leer la Biblia para que no anden de traviesos. Y les empezamos a dar consejos a los hijos, que quizás nosotros como padres muchas veces no lo hicimos con nuestros hijos, pero sí estamos dando el consejo. ¿Por qué? Porque hemos crecido, hemos entendido, ahora ya maduramos. Ya no les hablamos como antes estábamos nosotros, no, ahora les hablamos con madurez, con conocimiento, con palabra de Dios, porque Dios nos ha dado esa capacidad como padres, amén. Entonces, creo yo que como padres le debemos de dar gracias a Dios, ¿verdad?, por nuestros hijos. Debemos de amar a nuestros hijos, amar a nuestros hermanos en Cristo, aquellos que están trabajando en el ministerio, que son siervos de Dios, que nos están apoyando en la obra, en la iglesia, amarlos y verlos, como yo, por ejemplo, aquí a David debía de verlo también como si fuera mi hijo, porque estamos dentro de esa misma paternidad de Dios. Si Dios es padre mío y es padre de David, es padre de mi hermano Peña, el Señor, es la misma paternidad, tenemos la misma cobertura, son nuestros hijos. Pero muchos no lo ven así. Otros hasta se avergüenzan, mucho menos van a querer el consejo. Pablo por eso le decía a Timoteo: amado hijo. ¿Cuántos aman a Aarón? ¿Verdad que amamos a Aarón? Tenemos que amarlo. ¿Por qué? Porque es hijo de nuestra hermana. Nos amamos los unos a los otros. ¿Cuántos aman los hijos de los hermanos? Los tenemos que amar, pero son muy vagos, no le hace. Tenemos que amarlos. Eso es un mandato de Dios, amén. Tenemos que darles esa cobertura también. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, son hijos de nuestros hermanos, amén. Y ellos son hijos de Dios también. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que decía Pablo: acordarme siempre de ti en mis oraciones. Me gozo con David. Yo me gozo con David, hermanos, aquí lo tengo presente ahorita, enfrentito de mí. La razón que me gozo por David es cuando lo oigo orar, una de ellas. Otra porque se está esforzando en el ministerio para estar aquí ministrando y no es cosa fácil, él sabe. Él quisiera tener más apoyo de todos nosotros. Ahorita nos dijo: ¿qué pasa? Siento como que no hay un gozo. Él quiere apoyo. Si usted no canta, si usted no alaba a Dios, y David está aquí enfrente, imagínense cómo se siente David, hermano. Él necesita apoyo. Lo mismo en el hogar. La mamá tiene toda la responsabilidad de los niños, ella necesita apoyo. Pero hay mamás que le dejan toda la responsabilidad al papá. El papá necesita apoyo. No, usted enséñelo, usted es el pastor, usted es el ministro, usted háblele del Señor. No, mamá también tiene que enseñar a su hijo, amén. Entonces, es la responsabilidad de todos. Yo me gozo con David, porque David está orando y se acuerda. En la oración muchas veces uno se concentra en su situación, en su problema de uno, en sus necesidades propias, pero cuando ya oramos y pedimos por los demás, hermano, eso es maravilloso. Quiere decir que no estoy pidiendo únicamente por mí, estoy pidiendo por los demás. Y Pablo le dice a él que a Timoteo, que él siempre se acuerda de él en sus oraciones. ¿Cuántas veces nosotros oramos y no nos acordamos ni de nuestros hijos? O nos acordamos de uno o de dos, pero hay uno que no nos acordamos. Hay que luchar por ello, amén. Y no nomás por nuestros hijos, no nomás por lo suyo propio. Ore también por lo de los demás. Hay que orar por los ministros, amén. Los hijos de los ministros. Hay que orar los unos por los otros. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, voy a dejar este lugar a mi hermano Peña. Y a lo mejor el hermano Peña tiene más sobre el tema. Es interesante, yo ya ahí me quedo. Se fueron mis 30 minutos muy buenos, 35. Y yo creo que el Señor es bueno con nosotros, amén. Amén, hermano Peña. Hay que seguir orando. También yo quiero anunciarles que se aproxima el seminario internacional en Nicaragua,
y quisiéramos invitar a nuestros hermanos, ¿verdad?, para que oren por nosotros, los que no puedan ir y los que quieran ir con nosotros, pues allá estamos en Nicaragua el día 13, 14 de septiembre y 15 de septiembre. Así es de que los hermanos están esperándonos en Nicaragua con los brazos abiertos, hermano Peña. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Está tremendo este tema, hermano. Es algo que, verdad, que nos hace despertar, verdad. Hay mucho que seguir todavía, verdad, pero pues necesitaríamos hacer un seminario este día aquí también, verdad, para seguir con este tema. Lo importante es que lo llevemos, verdad, lo que Dios nos ha dado en este día. Para concluir, aleluya, es la palabra la que nos hace crecer, no hay otra forma. Es la palabra la que nos hace educar a nuestros hijos, es la palabra la que nos hace a nosotros, verdad, pues vivir. Esa es la existencia de la iglesia. Si no hay palabra o si no está la doctrina, pues la iglesia, pues ahí va a estar, pero no es una iglesia que sea próspera, no es una iglesia, verdad, que tenga cobertura directa de Dios, porque se busca cobertura humana, cobertura o como, vamos a decir, arreglar algo bonito que se vea y verdad, que sea diferente para que sea mejor que la otra, pero estamos arreglando el edificio y no la iglesia espiritual. Y lo que interesa es estar, verdad, siempre sometiéndonos a la palabra del Señor. Oíd, hijos, la doctrina. Ese es el versículo 1 del capítulo 4 de Proverbios. Oíd la doctrina de un padre. Esa es la que nos hace prosperar, la palabra de Dios. Pero tampoco debemos de decir, bueno, la doctrina puede ser, pero hoy, verdad, el modernismo nos podemos guiar, nos podemos dirigir por otro lado, de otra manera. Y no, si no es la doctrina, dice ahí en el Proverbios capítulo 3, versículo, porque si queremos vivir confiados en algo, como hombres y mujeres de Dios, que nosotros somos guianza de los que no pueden ver todavía, dice el verso 21 en el nombre del Señor del capítulo 3 de Proverbios. Y luego después de esto oramos, porque hay muchos, si me pongo a abrir la Biblia todavía vamos a seguirle, pero aquí me voy a quedar con eso solamente. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y luego el verso 22 dice, y será vida. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién está hablando? Al hombre interior. Lo está poniendo en algo espiritual, en algo invisible, que no podemos nosotros, aleluya, decir, pues sí, está hablando. No, para lo físico están las papas y los frijoles, pero para lo espiritual y el crecimiento espiritual es la palabra de Dios. Es la palabra la que nos hace, aleluya, estar gozosos. Serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Y luego el verso 23, vea cómo dice, entonces andarás por tu camino como va a ir caminando, confiadamente, y tu pie no tropezará. Y luego ya sigue, ¿verdad?, dando el consuelo, pero cuando tenemos la palabra del Señor. Jehová será, Dios será tu confianza, dijo el Señor Jesucristo. Mis palabras son espíritu, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y también le dijo Pedro, Señor, lávame todo, lávame completamente. Le dijo el Señor, no, todo no, porque ya los que están limpios ya no hay necesidad de que se limpien. Pero Pedro estaba hablando de algo exterior, de algo, ¿verdad?, fuera, aleluya. Pero el Señor dijo, ¿verdad?, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra nos hace a reverdecer, y también, ¿verdad?, que andemos siempre, porque dice, ¿verdad?, el Señor Jesús, bueno, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que seremos como el árbol plantado junto a aguas. Entonces, árbol que está siempre verde,
pero de ahí parte para seguir enseñando. Aleluya, que nuestra familia crezca de una forma sana en la doctrina de un padre. Hay quienes dicen, bueno, pues, que todos tenemos, no, la doctrina de un padre, dice, hoy dijo la doctrina de un padre, o sea, que hay una doctrina que nos lleva a felicidad, hay un padre que nos lleva a felicidad, hay solamente, ¿verdad? Estamos hablando de un padre espiritual, y de ahí, pues también la responsabilidad, como hablaba nuestro hermano, de nosotros como padres sanguíneos. Ahora tenemos que también educar no solamente a nuestros hijos, también a nuestros nietos, pero también a lo del vecino y a lo de, aleluya, y a todo lo demás. Dijo un hermano, si ustedes quieren que yo sea también, aleluya, parte de sus hijos, como amor para sus hijos, denme un cinto, denme una faja para poderlos educar como yo quiero, ¿no? Tenemos, ¿verdad? Aleluya, el amor para ellos. Vamos así, hermanos, a ponernos de pie, a entonar un canto, un estribillo, y luego pues vamos a seguir orando los unos por los otros. Recuerden que